Vamos a iniciar esta tercera mesa, dentro de lo que están siendo estas cuartas jornadas por la Constitución andaluza que estamos celebrando aquí en Huelva. Esta es la segunda vez que insistimos en el tema internacionalista, en la importancia de la cuestión internacionalista en el marco de estas jornadas. El año pasado pudimos contar con la presencia del colectivo Bolche, y en concreto con la presencia de Iñaki Gil de San Vicente, que hizo una aportación interesante y muy rica en Granada, donde hicimos las terceras jornadas. Y este año hemos insistido en la cuestión internacional. Queríamos que estuviera presente las candidaturas de Unidad Popular, que el año pasado no pudieron estar por la coyuntura política que se vivió en Cataluña. Este año está con nosotros Albert Botrán de la CUP, que ha sido parlamentario de las candidaturas de Unidad Popular y que ha tenido la gentileza, a pesar de la apretada agenda política que están teniendo en esta semana, cuando también se está de nuevo acelerando el curso político en Cataluña, de participar con nosotros en esta mesa. Así que le damos la bienvenida. Ha estado presente, no podía estar físicamente, así que está presente a través de streaming. Y tenemos también presente con nosotros en esta mesa a Paulo Pérez, un camarada de Agora Galiza, de una organización hermana, independentista, socialista y feminista galega, que ha tenido la gentileza de desplazarse hasta aquí, de compartir con nosotros el día de ayer y el día de hoy, para hacer una aportación desde la Galiza revolucionaria y combativa sobre precisamente esos procesos constituyentes necesarios en todos los pueblos, en todas las naciones sin Estado del Estado español y del resto de Europa y del mundo. Yo voy a hacer una brevísima introducción con algunas notas, algunas ideas sobre la cuestión nacional andaluza y algunas pinceladas que tenemos que tener en cuenta de cara a un proceso constituyente andaluz, y posteriormente le voy a dar paso a ellos para que sean ellos los que se tomen la mayor parte del tiempo de la mesa, porque creo que quizás sea lo más interesante y lo que más nos aporte. Nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones de estas cuestiones, entonces mi intervención va a ser muy reducida. Solo dar algunas pequeñas ideas, algunas pinceladas. Lo primero sobre una idea muy general, pero que tenemos que tener muy en cuenta. Andalucía no se va a liberar. Es imposible que haya un proceso constituyente andaluz por las vías de la legalidad. Eso no va a poder ser. Cuando hay alguien que habla aquello de pasar de la ley a la ley, como se pasó en la transición española, de la ley a la ley, sin una ruptura con la legalidad, sin una ruptura con el marco constitucional vigente y sin una ruptura con la estructura del régimen, habla desde el desconocimiento o sencillamente desde la intención del engaño. En Andalucía es imposible que haya un proceso de liberación si no hay una ruptura y, por lo tanto, si no hay un quiebre del marco y de la legalidad vigente. Y eso nos sitúa en un escenario en el que tenemos que estar trabajando y, por supuesto, agotando todos los resquicios legales que nos ayuden en nuestra lucha por la liberación, pero que tenemos que tener muy claro y tenemos que ser muy conscientes de que va a llegar un momento en que la ruptura con la legalidad va a tener que hacerse. Ni siquiera cuando se habla de la posición de Andalucía dentro del marco institucional, etcétera, ni como se comentó ayer aquí, ni siquiera el Parlamento andaluz tiene las competencias para hacer algunas cosas tan básicas como ampliar la renta mínima de inserción que comentábamos ayer. Ni siquiera los 61 diputados del Congreso de los Diputados español en Madrid son representativos en un marco de 350 diputados de todo el Estado español. Por lo tanto, no hay marco, no hay espacio y no hay vía legal que pueda cambiar el estatus que tiene Andalucía dentro del marco del Estado español actual. Entonces, ¿con qué tenemos que contar teniendo en cuenta la situación en la que estamos y a dónde queremos llegar? Pues tenemos que contar con un movimiento de masa amplio, con un movimiento de masa en el que estemos relacionando constantemente que la causa de nuestros problemas, la causa de la dependencia, la causa del paro, del desempleo, de la emigración andaluza, es el Estado español, es el capitalismo,
y que entonces, desde ese punto de vista, la ruptura es inevitable y es ineludible. También quería hacer una referencia al marco histórico que ayer estuvimos comentando un poco, porque en la historia del pueblo andaluz, estos procesos, este intento de constituirse como un poder o como un contrapoder, se ha dado en numerosas ocasiones. Durante el siglo XVI, durante el siglo XV y el siglo XVI, lo que hubo fueron fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, cuestionamientos e intentos de impedir que ese poder que había ocupado militarmente Andalucía se constituyera como un poder efectivo. En ese marco tenemos que situar, por ejemplo, lo que llaman el alzamiento de los moriscos en 1568, la rebelión de la Alpujarra, que ni fue de los moriscos, que fue de los andaluces de los andaluces y las andaluzas, y que tampoco fue de las Alpujarras porque ocupó todas las cordilleras béticas, es decir, la mitad de Andalucía. Y a partir del siglo XVI, el siglo XVIII y el siglo XIX van a ser momentos en los que, en vez de luchar con un poder que ya se ha instituido, que administra el territorio a su favor y que nos domina a su favor, a su beneficio, van a ser intentos de generar, en vez de impedir que ese poder se constituya, intentos de generar un contrapoder que pueda expulsar a ese poder constituido que nos ocupa. Y en esto me refiero desde la intentona, el alzamiento, bueno, alzamiento no, porque se abortó antes, la intentona independentista de 1641, de la nobleza andaluza, que no es solo del duque de Medina Sidonia, porque no estaba solo el duque de Medina Sidonia, estaba también implicada nobleza de Ayamonte, el marqués de Ayamonte, pero también estaba implicada nobleza de Málaga, también estaban implicados sectores del ejército y de las clases medias del Valle Medio del Guadalquivir. Me estoy refiriendo, por lo tanto, posteriormente a las rebeliones de mitad del siglo XVII, a todos los alzamientos, rebeliones del siglo XIX, me estoy refiriendo al diputado liberal radical Moreno Guerra, que planteaba en los años 20 del siglo XIX que sería necesaria una república independiente andaluza, de 1822, me refiero a la Junta Suprema Soberana de Andújar, de 1835, a la Revolución Cantonal de 1873, que fue fundamentalmente una revolución cantonal fundamentalmente de carácter andaluz y valenciano. Me refiero a los alzamientos, los intentos de alzamiento y de sublevación de todo el movimiento jornalero, todos tenemos en la memoria Casas Viejas de 1933, o me refiero al complot de Tablada, imprescindible ahora referirlo, en 1931, que no fue, como dicen algunos, una especie de invento sin ninguna base real, sino que fue todo lo contrario, fue un intento de organizar un movimiento con una parte civil, una parte militar, que proclamaría la República Andaluza a la altura de los años 30 del siglo XX. Por lo tanto, en la historia de Andalucía siempre, por un lado, hemos cuestionado el poder que nos intentaba dominar, y una vez que ese poder ha tenido cierto asentamiento en nuestro país, hemos intentado siempre desobedecer, subvertirlo y expulsarlo. Lo que nosotras tenemos como nación andaluza es solo una propuesta de una república andaluza, de trabajadora, una república independiente, una república socialista, una república feminista, pero ese programa somos muy conscientes que tendremos que contrastarlo, tenemos que irlo modificando, mejorando y ampliando en contacto con los movimientos populares y con las masas, con la clase trabajadora. Lo que tenemos es un esbozo que probablemente se parezca muy poco a lo que con el paso del tiempo pueda ser un verdadero programa ampliamente debatido, trabajado y discutido por la clase trabajadora. Y por último, solo da algunos principios de cómo debería ser esa República Andaluza. Pues esa República Andaluza debería ser una continuación de nuestra propia historia, una continuación de las luchas que desde la propia conquista castellana de Andalucía se han ido desarrollando, que se plasmaron justamente en la Constitución andaluza de 1883, una república que rompa con el Estado español y con su territorialidad, que establezca una nueva territorialidad para Andalucía, superando las provincias borbónicas, una república que rompa evidentemente con el capitalismo, con el libre mercado, con la ley del valor,
una república que rompa con el matriarcado, con sus manifestaciones más aberrantes, como estuvimos comentando ayer aquí en la mesa feminista, pero también con el sistema patriarcal como sistema de explotación y de privilegio del hombre sobre la mujer. Y también otro elemento imprescindible, una república que rompa con el marco en el que nos sitúan el Estado español, la Unión Europea, la OTAN, y que establezca nuevas relaciones de solidaridad internacionalista en un ámbito que es el que ha sido históricamente el ámbito nuestro, que ha sido el del Mediterráneo occidental y el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Y este paso en el que estamos, esta situación geopolítica privilegiada, que es un estrecho que une el Mediterráneo con el Océano Atlántico. En definitiva, lo que decía la Constitución de 1883, la Constitución andaluza, preparar el advenimiento definitivo de la igualdad social. Ese tiene que ser nuestro objetivo y en eso es lo que nos debe de guiar. Y bueno, yo aquí ya termino esta pequeña intervención y doy paso al compañero Paulo de Agora Galiza y posteriormente hablará Albert de la CUP. Bueno, hola, buenos días a todos. Como dijo Carlos, vengo desde Galicia en representación de Agora Galiza y quería agradecer el convite que nos hizo Nación Andaluza para participar en estas jornadas sobre la Constitución andaluza y agradecer también a los compañeros del Sindicato Unificado la calurosa y afectuosa acogida que he tenido por parte de ellos. Como Carlos comentaba, estamos aquí porque se constituyó, o se debe constituir y potenciar el movimiento internacionalista y la solidaridad entre los pueblos. Y para ello quiero acentuar aquí una pequeña notita en la que debemos tener en cuenta que si el imperialismo opera a escala global, porque la cadena de valor y la de la producción de las mercancías es a escala global, la resistencia no se puede restringir a una escala local. Hay que reconstruir espacios de coordinación internacional inspirados en las internacionales obreras y es una tarea prioritaria para un eficaz combate anticapitalista y antiimperialista. Y ese colectivo, el MIC, es porque a través del cual y las relaciones fraternales que tenemos con otras organizaciones hacen que participemos en estas mesas. Voy a hablar desde el punto de vista de Galicia, de lo que es Galicia, dar una serie de informaciones y parámetros de la composición del panorama político, el social, para ver la realidad en la que tenemos nosotros que intervenir en Galicia, ¿no? Galicia es una nación que fue sometida por la fuerza desde siglos, dominada ideológica y culturalmente, capada y negada y después tergiversada su historia, y por lo tanto es una nación sin Estado que sufre la opresión política, patriarcal, la explotación económica y la ocupación militar por parte del Estado español. Hoy en día, con las contradicciones entre trabajo y capital más brutales aflorando, ante el conjunto de la sociedad, el conjunto de los asalariados, con la obscena ostentación de las riquezas que hace la burguesía, con una acumulación por desposesión, robo, explotación y precarización de las masas trabajadoras, con unas leyes represivas que limitan duramente las libertades, las reformas laborales que esclavizan y empobrecen al conjunto de los asalariados, unos cuerpos represivos militarizados y altamente especializados en reprimir, usando todos los mecanismos coercitivos que tienen, y el control masivo que hay de la población a través de las redes sociales, de Internet y todos los aparatos electrónicos, teléfonos móviles, que se convirtieron al fin y al cabo en una herramienta más de dominación, porque si no, el ejército de Estados Unidos iba a liberar Internet, si no estuviesen seguros de que eso era una herramienta que a ellos les iba a funcionar muy bien, ¿no?
Y son estas condiciones objetivas las que deberían elevar el nivel de conflictividad social y laboral, pero tenemos enfrente las fuerzas institucionales y las grandes centrales sindicales que más bien apuestan por todo lo contrario, ¿no? Porque haya una paz social. La Galicia que España necesita se va modelando ante la incapacidad de reacción de un pueblo desorganizado sobre un acontecimiento previo de políticas desvertebradoras y desocializadoras, impulsionadas especialmente bajo la máscara de la izquierda por los gobiernos anteriores, gobiernos del PSOE, que vinieron después de la transición. El rico tejido asociativo, vecinal, sindical y cultural que articulaba nuestro país hace 4 décadas fue progresivamente fulminado después de una reforma del régimen español, que fue la llamada transición, que obligó a institucionalizar la participación ciudadana, pretendiendo que ya no eran necesarias otras formas de participación democráticas ajenas al cuadro jurídico-político. Este hecho devastador, esta estrategia que siguió los gobiernos progresistas y denominados de izquierda del PSOE, en la sociedad gallega tuvo un papel amortiguado por el papel que hacía el nacionalismo allí, ¿no? Un nacionalismo que está organizado mayoritariamente alrededor del partido como el BNG y que a lo largo de todas estas décadas dio una visión de la lucha de liberación nacional reducida a una idílica y falaz alianza popular entre todas las capas populares, ¿no? Objetivamente interesadas en modificar la situación de dependencia nacional que padece Galicia, limitando la capacidad de la clase trabajadora para dirigir su propia lucha emancipadora. Es una concepción propia de pequeña burguesía que siempre subordinó la lucha de clases a una alianza con sectores de esa misma burguesía. Hoy esa fuerza política que ampara la mayoría del nacionalismo se convirtió en un partido interclasista, autonomista, y que tiene como meta conseguir gobernar unas instituciones que están al servicio del capital, con un discurso progresista y soberanista, pero una praxis timorata o acomplejada que defiende que hay que tener peso en Madrid para pelear contra el agravio comparativo que hay con otras naciones sin Estado. Por ejemplo, me refiero a Cataluña o el País Vasco, ¿no? Que hay que conseguir tener peso en Madrid y diputados para defender entre alianzas, después conseguir pequeñas migajas que nos conceden a nosotros, ¿no? Una de las consecuencias más evidentes de estos años de autonomía delegada por España fue conseguir homologar la política institucional gallega con modelos recomendados por los manuales del neoliberalismo. No obstante, las particularidades provocadas por nuestra estructura social de clases y por la presión nacional que padecemos, no fueron capaces de constituir ese bipartidismo armónico que se dio en el Estado español, ¿no? Pero sí, lo que consiguieron fue reducir a la política institucional gran parte de las preocupaciones y orientaciones nacidas de los tradicionales movimientos sociales, el sindicalismo, el asociacionismo, el feminismo, incluso en núcleos críticos del ámbito cultural y sectores intelectuales, ¿no? Todos estos parámetros los redujeron a los estériles espectáculos de la política institucional, reduciendo el pluralismo político solamente a aquellos que no cuestionen los intereses del capital. Después de estallar la crisis, el descontento social, la indignación, las rebeldías, fueron cogiendo las calles y había que canalizar por parte del capital todo ese descontento cara al ilusionismo electoralista y así se crea con gran regocijo de las élites económicas la formación morada Podemos, promovida y publicitada hasta el aborrecimiento por esos medios de comunicación cuyos dueños son los mismos que la crearon, con un discurso rupturista,
en un principio, como cuando hubiera un programa político, cuando acudieron a las primeras elecciones europeas, cuestionando el euro, la deuda, Europa. Y con esto construyeron una píldora discursiva narcotizante que apagó toda aquella indignación y la envió a casa a darle likes y me gustas por las redes sociales, ¿no? Mucha de esta gente se aferraron como tabla salvadora a esa formación morada, pero al final se fue viendo que se convirtió en una socialdemocracia chauvinista española, patriótica española, que a través del tiempo y de reuniones con el IBEX 35, con la banca y con diversas élites económicas internacionales, llevaron una buena bofetada de realidad y se apearon inmediatamente de esa retórica rupturista, ¿no? Dirigida por los académicos profesores universitarios, actuaron como apagafuegos sociales que fueron diluyendo esa rebeldía e indignación para transformarse en un aparato político que sustenta el cuadro jurídico institucional, para transformarse en ese aparato político que, sustenta el cuadro jurídico institucional del Estado español, ¿no? Un papel vergonzoso y traidor que fue dando bandazos ideológicos hasta situarse como una fuerza reformista que ya no cuestiona nada de todo aquello que había cuestionado en un principio, ¿no? Ni el carácter fascista de las instituciones del Estado, ni de la policía, ni de la judicatura, que niega la autodeterminación de las naciones oprimidas por España. Al final acabaron defendiendo todo aquello que cuestionaban y de aquel famoso sorpaso que se pretendía dar al PSOE, al final se han convertido en una mera aditivo y una mera pinza y un apéndice del PSOE, ¿no? En Galicia se reedita una peor versión también, aparte de Podemos, se reedita una peor versión de aquellos frentes populares para la lucha antifascista, fracasados, como unos nuevos frentes populares contra el PP. Y ese fue el marco en el que se dieron creación las denominadas mareas, todos esos batiburrillos ideológicos que junto con Podemos, Izquierda Unida, conformaron una alianza con una formación que se decía nacionalista, como era Nova, pero que al final lo que hizo fue meter el españolismo rancio de Podemos, chauvinista, y a una organización como Izquierda Unida, que estaba de capa caída y de bajas horas, con apenas intervención política, más allá de algunos actos en memoria histórica, etcétera, etcétera, le dieron aire a todas estas formas, tanto a Podemos como a Izquierda Unida, le dieron un aire que no tenían y estaban en segundo plano, ¿no? El batiburrillo ideológico que se formó con estas mareas, un batiburrillo ideológico de pequeña burguesía, que solo busca acomodo en los limitados espacios de gestión que les concede el sistema, con una retórica sin una praxis coherente, que no pretenden ni procuran cambiar lo establecido, sino más bien todo lo contrario, que alimentan el ilusionismo de que es posible reformar o regenerar el sistema mediante aritméticas electorales en las instituciones burguesas, ¿no? Sus castas están enredadas en el cretinismo parlamentario y están esterilizadas para cualquier lucha de emancipación o de superación. En realidad, niegan, de hecho, la autodeterminación de Galicia, limitándola a un simple acuerdo con Madrid, ¿no? Así todo, con estos atrancos sociales, políticos y económicos, la clase obrera gallega no caminó ni camina mansamente dócil y sumisa, ¿no? Rebeldías, insurgencias plagan toda nuestra historia, de páginas llenas de orgullo operario, de lucha de clases que siempre se mantuvo viva en Galicia, siendo el sector del metal uno de los más combativos y frontistas contra las políticas esclavizadoras. No obstante, en las 2 últimas décadas, cuando el sindicalismo mayoritario claudicó en pos de una pax social, ¿no?, los acuerdos que maquillaron el franquismo en el actual régimen de democracia burguesa española supusieron, entre otras muchas cosas, la cooptación de esas direcciones sindicales españolas por parte del Estado. Eso era lo primero que había que arrimar hacia el Estado, cooptar todas aquellas rebeldías que estaban organizadas en las
centrales sindicales, y eso fue lo primero que hicieron, ¿no? El entreguismo que llevó a la desmovilización, la derrota de la clase obrera como sujeto central de la lucha, reportó inmensos beneficios y privilegios a esa casta burocrática sindical que vio multiplicadas sus regalías, accediendo a las migajas cedidas por la burguesía por contribuir a estilizar la lucha de clases, ¿no? La mayoría del sindicalismo formado en las luchas de la década de los años 70 pasó de ser una herramienta de defensa de los intereses de los trabajadores por mejores condiciones salariales, de trabajo, de mutuo apoyo, de solidaridad de clase, de combate contra la explotación del capital y la lucha por el socialismo, a ser unas simples empresas subsidiadas por el Estado burgués para refrenar la lucha y contribuir a facilitar la recuperación por parte de la burguesía de todas aquellas conquistas que se hicieron a través de la lucha obrera, ¿no? Se convirtieron en gigantescos aparatos burocráticos que lo único que buscan es una hegemonía como líderes en número de afiliados, ¿no? Abrazan la ideología dominante, invierten en trabajan con fondos de inversión, tienen grandes intereses en el sector inmobiliario, con edificios alquilados, dan cursos para emprendedores, que un sindicato haga algo eso, no dar cursos para que te autoexplotes, y en fin, todo tipo de luchas antiproletarias, ¿no? Minimizando las reivindicaciones que se atreven a defender a una simple lucha economicista, ¿no? Una mejora salarial y poco más, ¿no? En Galicia, estas centrales sindicales tienen enfrente también un sindicato nacionalista gallego, que es el mayoritario, como la CIGA, pero que sigue también las tendencias marcadas, no tan avanzadas, pero sigue las tendencias marcadas por el sindicalismo español. También pasó de ser un instrumento de fuerza de la clase trabajadora para en ciertos momentos convertirse como una especie de apéndice político del BNG que convoca huelgas o convoca manifestaciones, muchas veces dependiendo de intereses electoralistas de la fuerza política, ¿no? Nacional, mayoritaria y nacionalista, ¿no? Las elevadísimas tasas de precariedad, los salarios de miseria, las dramáticas cifras de siniestrabilidad, el incremento de los horarios, la pérdida constante de poder adquisitivo son más que motivos para una, dos o tres o greves generales, ¿no? Para huelgas generales. Pero el sindicalismo que se dice de clase, en la línea discursiva, sin embargo, tiene una praxis claudicante, ¿no? Las tendencias económicas e históricas condicionan, pero no son insuperables. Galicia se encuentra hoy en una situación de como tranquilidad, como de sosiego, y aún no consiguió generar un movimiento mayoritario patriótico, socialista, feminista, de resistencia, capaz de poner en práctica un programa de salvación que dé respuesta a los envites españolistas y que tenga avances claros en una línea nítidamente soberanista. El independentismo no logró hasta ahora desenvolverse suficientemente en lo organizativo, en lo ideológico y en lo estratégico. Y el panorama político es hasta hoy un contexto más o menos cómodo en el que se puede implantar y desenvolver el proyecto colonial español. Desde la izquierda independentista, nuestra lucha por el socialismo va ligada a dotar a Galicia de un Estado propio. Pero son dos caras de la misma moneda. Y es necesario denunciar y reivindicar diversos conceptos y procesos históricos. El carácter fascista y racista del proyecto español. El régimen actual que se sustenta sobre una gran mentira histórica como fue la transición. La economía de mercado o el modo de producción que perpetúa la exploración de una clase por otra. El sistema patriarcal que oprime, explota y cosifica y marginaliza
a las mujeres. La monarquía española, tutelada por el ejército fascista del 36. Las Fuerzas Armadas como garantía de la unidad territorial de ese cuadro jurídico español. El Parlamento autonómico como una parte de la arquitectura institucional que garantiza la estabilidad del capitalismo español. Y las agresiones al territorio y a los sectores productivos que están dictados desde la Europa del capital. La necesidad de romper con todos estos procesos nos alimentan el ideario de la izquierda independentista en la construcción de una Galicia libre y soberana y socialista para la materialización de estas legítimas aspiraciones. El sujeto central no puede ser otro que la clase obrera consciente y revolucionaria. El primer independentismo que nosotros conocemos allí, que se formó en el 2001 con la creación de NOS Unidade Popular, que nació como una expresión política de un movimiento nuevo, original, dispuesto a cubrir un espacio político desestructurado en Galicia, bebiendo de la enorme experiencia acumulada en todos y cada uno de los intentos de construir una alternativa revolucionaria para Galicia, que quiere ligar directamente con las necesidades actuales de nuestro pueblo, ofreciendo desde ellas una respuesta actual, patriótica y de izquierda, antipatriarcal y combativa, articulado en un nuevo discurso y con una praxis genuina. Desde su constitución, esta organización asumió el reto y la responsabilidad de romper con dogmas y preconceptos teóricos prácticos para implicarse en una transformación profunda y radical de nuestro país. El movimiento independentista debe dotarse de un discurso radicalmente gallego, de una práctica nítidamente patriótica, de un reconocimiento al derecho de la autodeterminación y con un norte estratégico de la resolución del conflicto Galicia-España. La construcción nacional de cara a la independencia es uno de los ejes sobre los que debe pivotar la política del Movimiento de Liberación Nacional gallego. El independentismo debe ser motor de un movimiento y de una organización que tome sus fuerzas de esas necesidades objetivas y palpables del pueblo trabajador. No hay movimiento político sin fuerza social que lo sustente o lo alimente. No puede haber un sujeto político en Galicia, en una Galicia desvertebrada socialmente, desorganizada y desmovilizada. La organización social es un condicionante necesario para un desenvolvimiento exitoso de nuestro proyecto independentista. Comprender esto, entender la necesidad de potenciar todas las formas de asociacionismo y organización de nuestro pueblo sobre parámetros gallegos y no caer en la nefasta satelización o instrumentación es un paso fundamental para nuestra organización y para nuestro movimiento. En ese sentido, el trabajo en el sindicalismo nacional de clase participativo, el apoyo y la apuesta por un sindicalismo unitario gallego, por el movimiento estudiantil, por la organización feminista gallega, por una organización juvenil independentista, no deben frenar las iniciativas y las apuestas necesarias para impulsionar un asociacionismo vecinal, cultural, feminista o de cualquier otra índole. En definitivo, asumimos como una necesidad prioritaria la reconstrucción material de un sujeto colectivo gallego a través de la autoorganización popular bajo parámetros gallegos, en todas y cada una de sus formas posibles, a través del potenciamiento de formas activas participativas de organización, movilización e intervención popular. Esta organización, después de su disolución en 2015, es cuando nace Agora Galicia, ¿no? La organización socialista, feminista de liberación, encuadrada en los movimientos de liberación nacional, que nos consideramos herederos y continuadores de esa corriente, de los retos inacabados y de las enormes tareas que tenemos pendientes. La actual coyuntura política es compleja, cargada de grandes riesgos y peligros, pero objetivamente permite dar pasos al frente en la construcción de nuestro movimiento socialista. Con una línea
en la que debemos tener en cuenta que se debe confrontar, debemos hacer un cuestionamiento implacable del capitalismo, del régimen posfranquista, pero también de las diversas organizaciones y partidos de las variantes de esa izquierda pequeño burguesa. Debemos deslindar, quiere decir, clarificar mediante una línea discursiva y una práctica coherente las profundas diferencias con los proyectos reformistas, revisionistas y oportunistas. Debemos organizar y agrupar a los sectores más avanzados del pueblo trabajador gallego. Debemos acumular y sumar contingentes materiales y hegemonía ideológica mediante una acción teórica y práctica coherente con unos principios del marxismo revolucionario. Somos conscientes de que esta dramática situación de indigencia organizativa de la izquierda independentista, socialista y Galicia y feminista, pero seguimos adelante en base a insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Gracias. A continuación va a intervenir el compañero Albert de la CUP. Mientras él interviene, voy a conectar el ordenador porque quizás se está quedando un poco flojo de batería, pero mientras le damos las palabras no se va a interrumpir, la transmisión va a seguir. Está ahí el cable. Así que nada, cuando quiera, Albert. Muy bien, buenos días. Supongo que se oye bien, si no le estoy voluntario. Se oye bien, se oye bien. ¿Puedes bajar un poco la voz? Hay mucho eco. Bueno, cuando agradeceros la invitación a la gente de Nación Andaluza y a todos los compañeros y compañeras que estáis en la etapa que os puedo ver. Las cuestiones que nos he planteado en el guión son muy ambiciosas, ¿no? Tratando de relacionar la lucha nacional con un programa económico de cómo a través de estas luchas de liberación nacional pues serán procesos de ruptura y procesos constituyentes y son temas que darían para muchísimo rato de charla, pero yo he querido concentrarme en dos cuestiones muy puntuales que creo que son de los aprendizajes que sacó nuestro pueblo de forma colectiva, pues con el proceso que estamos viviendo y que se aceleró hace un año, llegando pues a las puertas de una ruptura que no se pudo consolidar. De aquel momento yo vivido, yo creo que se debe hacer un análisis pues, lo más objetivo posible, es decir, analizar aquello que funcionó y aquello que no funcionó, y por la parte de lo que no funcionó, analizar a qué se debe, ¿no? Si fue solo una cuestión de traición de los líderes, de que los líderes fallaron, de que no se atrevieron a ir más allá porque tenían miedo de que el pueblo les pasase por encima, o si, al margen de esto, también hay cuestiones que, digamos, que son objetivamente dificultades de un proceso de ruptura que no pudimos superar en ese momento y que debemos preparar las condiciones para que sí que se puedan superar. Yo creo que lo que plantea Cataluña de momento, y nosotros tenemos la idea que lo puedan plantear en su día el conjunto de los países catalanes, es un proceso de ruptura, sin más y sin menos, como pues el que hubo en el Estado español, por ejemplo, en abril del 31, ¿no? O el que podría haber sido en el año
176, que pues también quedó truncado en buena medida por el pacto de las cúpulas de las fuerzas que habían luchado contra el régimen, el pacto con los sectores reformistas del régimen y, por tanto, para desmovilizar, pero serán unas condiciones en las que se podría haber avanzado con una ruptura democrática, o igual que en Portugal, pues. Y entonces, estos ejemplos que pongo es para tratar de buscar algunas similitudes entre lo que se ha vivido y se está viviendo en Cataluña y otros momentos históricos dentro de un contexto muy cercano a nosotros. Por eso busco esos tres ejemplos, pero, como decía al principio, hay al menos dos dificultades añadidas en el caso de Cataluña. Y eso debe dar, pues es una ocasión para reflexionar sobre esta. La primera es que se está tratando de abrir un proceso de ruptura tan solo a través, como si dijéramos, sin menospreciarlo, pero tan solo las urnas y de las movilizaciones. Y eso, pues, es una novedad, digámoslo así, en la historia de las luchas de los pueblos, ¿no? Y, por tanto, también demuestra, pues, quizá los límites con los que nos encontramos ahora hace un año, ¿no? Para buscar algún paralelismo con los ejemplos que he puesto. Sí que es verdad que en el 31 se consiguió la ruptura a través de las urnas, pero no eran tan solo las urnas, ¿no? Había, como se ha planteado también en las intervenciones que me han precedido, pues había una fuerza sindical a favor de esa ruptura, y eso fue importante para que se diese la ruptura de la República del año 31. Y el régimen está mucho más en crisis de lo que está ahora mismo el Estado español. El Estado español tiene muchas contradicciones internas, eso lo sabéis en Andalucía, lo sabemos en Cataluña, lo saben en Galicia, en Euskal Herria, ¿no? Varias contradicciones de estructura económica, de las herencias del franquismo que no han desaparecido, las contradicciones que plantean las distintas naciones. Pero no es la crisis que tenía el año 31, que permitió que con un empujón el régimen cayera. Por tanto, yo creo que uno de los retos que tenemos ahora es que necesitamos herramientas que vayan más allá de conseguir mayorías electorales y de plantear el combate en el terreno de las urnas, y herramientas que puedan asumir, pues, más una combatividad superior, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en otra cuestión que se ha planteado en la charla, como es el sindicalismo, ¿no? Nosotros, pues en Cataluña, el sindicalismo nacional todavía es más débil que en otras naciones sin Estado, ¿no? Y eso es un problema que se debe superar. Pese a que el 3 de octubre sería una gran huelga, eso fue convocada más por el pueblo y por centrales sindicales alternativas y combativas, pero minoritarias, nosotros vemos la necesidad de estar muy bien conectados con la dinámica de lucha sindical, porque es una de las formas de que un proceso de ruptura, pues, tenga herramientas potentes a su servicio, ¿no? Entonces, cada vez más gente en Cataluña, pues, toma esa conciencia de que sin la capacidad de parar la circulación de capital, por tanto la capacidad de parar los centros de trabajo, no tendremos la capacidad de convertirnos en un problema suficientemente grande como para desencadenar el proceso de ruptura, ¿no? Y he puesto este ejemplo del sindicalismo, pero podría poner otro ejemplo de cuestiones que ya
ya se han abierto y han empezado, ¿no? Por ejemplo, salió un nuevo actor del movimiento popular, como son los CDR, los comités de defensa del referéndum, que luego se convirtieron en comités de defensa de la República, y surgieron precisamente por eso, porque se veía la necesidad de asumir un grado de confrontación con el Estado superior al que hasta ese momento estaban liderando pues, Omnium y la ENE, ¿no? Y eso fue lo que sucedió el 1 de octubre o el 3 de octubre, ¿no? El 1 de octubre estamos hablando de movilizaciones no violentas, eso sí, pero sí que dieron un salto cualitativo respecto a lo que estábamos acostumbrados a vivir a nivel de independentismo de masas hasta el momento, ¿no? Un tipo de movilización muy visual, muy masiva, muy llamativa, muy simpática, cumplir su función, ¿no? De cara adentro y de cara a la sociedad, a la comunidad internacional, cumplir esa función. Pero lo que vimos el 1 de octubre era un salto cualitativo de esta movilización. La gente ya no solo quiso salir a la calle para dar una imagen de ser mayoría y contentarse con una fotografía de ser masas, digamos, que pusiesen en contradicción el Estado porque nosotros queríamos votar y ellos no nos dejaban, sino sería un paso más que se defendió físicamente el derecho a votar y se hizo resistencia pacífica en los colegios electorales y hubo un tipo de movilización que a nivel de masas no se daba en nuestra sociedad en todos los años precedentes del proceso, ¿no? Y el movimiento de masas comenzó a adquirir herramientas que hasta ese momento pues solo tenían los sectores más avanzados del movimiento político o del movimiento social, ¿no? Herramientas como la resistencia no violenta, pues las están usando, y mucho que las usan, y muy bien que las usan, los movimientos contra los desahucios de la PA, o en su momento lo usó a la desobediencia el movimiento de insumisión al servicio militar, pero a nivel de masas no tenía esas herramientas, no se estaban usando. Por tanto, ya estamos en una buena dirección, en el sentido de que se ha tomado conciencia que no solo con movilizaciones, digamos, son herramientas que tiene el Estado porque demuestra su auténtica cara. Y es a través de la lucha pues, que se ha podido demostrar estos límites del Estado. Y no es nada nuevo, ya los clásicos revolucionarios ya hablan así, ¿no? Es en el momento de crisis, de las crisis revolucionarias, eso que a Lenin le gustaba más reflexionar alrededor, es en los momentos de crisis en los que se dibujan mucho más claramente en las luchas sociales con el Estado o contra el Estado, y digamos pues los maquillajes por los cuales funciona la sociedad en los periodos de más estabilidad, ¿no? Pero con la crisis de hace un año, del 1 de octubre, del 3 de octubre, se dieron pasos adelante mucho más firmes y acelerados que en años de propaganda independentista, digamos, de trabajo mucho más soterrado, ¿no? Entonces se vio mucho más claro, pues eso que decía ahora, ¿no? El papel autoritario y represivo del Estado, en particular de la monarquía. Se vio claro el papel de los partidos políticos, algunos que se presentaban como renovadores y son una nueva versión del autoritarismo de Estado, el papel de las grandes centrales sindicales, el papel de la burguesía, ¿no? Cuando a través del movimiento de las sedes sociales de las empresas pretendió pues, frenar un proceso de cambio social, y eso es lo que se vivió. Por tanto, esta construcción de colectividad, esa construcción de pueblo, también se dio, ¿no? No es una cosa imposible
de alcanzar. Yo con esto lo dejaría. He querido plantear pues estas dos cuestiones, ¿no? Las herramientas necesarias para un proceso de ruptura que van más allá de lo que había usado el pueblo catalán hasta el octubre del año 17, y el otro reto, el de construir pueblo, que también pues, ha dado pasos de gigante hacia adelante, pero que no deja de ser un reto. Nos queda, pues para más reflexión, el hecho de si también Cataluña podrá conseguir su proceso de ruptura, su república independiente a través de una crisis más intensa del Estado, si una crisis de estas proporciones se vendría por la apertura de un hipotético tercer frente al Estado, y si eso sería la única coyuntura en la que podemos imaginarnos que el Estado realmente se encuentre contra las cuerdas, si es necesario nuevas herramientas. En este caso sí que, ya lo he dicho, creo que está más avanzada la reflexión y se están consolidando estas nuevas herramientas, y también la cuestión es si ya son necesarios unos nuevos liderazgos, fruto pues, de la autocrítica de lo sucedido hasta el momento y de lo que no se hizo bien por parte de la dirección política del movimiento. Yo por mi parte lo dejaría aquí, agradeceros el interés. Para nosotros cualquier muestra de solidaridad, y las hemos ido siguiendo, las que han llegado de Galicia, las que han llegado son un tesoro para nosotros, son un tesoro, y por tanto agradeceros a todos y cada uno de vosotros que probablemente habréis participado y habréis difundido y os habréis discutido con gente para defender el derecho de Cataluña a tener su independencia, que no es otro que el derecho de todos los pueblos del mundo a conseguir su libertad. Muchas gracias. Bien, pues ahora pasamos al turno de preguntas, comentarios. Mariano. Yo quería, dos cosillas. Por un lado, aparte de, por supuesto, animar tanto a las compañeras y compañeros de Cataluña, de Galicia, la lucha, y que compartimos tantas cosas y que, en fin, sentimientos que yo creo que es importante también a nivel sentimental las cosas, y creo que para nosotros estar hoy aquí en Andalucía rodeados de compañeras y del movimiento catalán y el movimiento gallego, para nosotros es fundamental. No solo para la Nación Andaluza, de la que yo formo parte, sino también para el movimiento soberanista andaluz comienza a ampliarse, y podemos hablar, pues, por ejemplo, hoy aquí en esta jornada está también organizado por el Sindicato Unitario y por los centros andaluces del pueblo que hay en distintas localidades andaluzas, ¿no? Yo quería plantear al compañero Albert una cuestión, si simplemente entiendo los retos que se plantean para avanzar en el proceso, no el proceso como lo conocemos, sino lo que él claramente ha dejado claro, que para salir un poco de esta barrera que tenemos, que tienen ahora mismo, que ahí está ocurriendo en Cataluña, esos retos, el sindicalismo, todo lo que ha explicado. Nos ha hablado que el tema municipalista para vosotros sigue siendo también un reto que os planteáis como una manera también de cambiar, me refiero tanto a las elecciones municipales próximas como a todo el trabajo. Si eso también lo seguís planteando como un tema, porque la CUP siempre ha partido del movimiento municipalista y demás, si queréis también que es una manera también de ese reto seguir avanzando y que va a servir también para la liberación de Cataluña. Y la otra es para los dos, para el compañero, para Pablo y para Albert, es cómo se ve desde Cataluña, ya no solo desde vuestro punto de vista personal, que yo sé que lógicamente conocéis la realidad de Andalucía, a lo mejor no en gran medida, pero la conocéis básicamente y conocéis nuestra organización y demás, pero hemos notado algunas veces cómo había un desconocimiento general en los movimientos nacionales, nacionalistas, independentistas y socialistas del Estado español respecto a la situación real de Andalucía y del movimiento soberanista andaluz.
Yo he chocado, o sea, a veces he ido a hablar con un compañero vasco, con un compañero gallego, una compañera catalana, y te hablaban, cuando le hablabas de que existía un movimiento independentista que es de acuerdo, que no es fuerte, que estamos como estamos, pero que existe desde hace tiempo y que se está tratando de levantar, el desconocimiento que había, y se hablaba de otras organizaciones que hay en Andalucía que precisamente no son las que están luchando por una liberación del pueblo andaluz, sino que están trabajando a nivel con organizaciones del Estado, así como ha explicado el compañero de Galicia, pues todo el ámbito de Podemos y toda esta historia y demás. Conocían más eso, conocían tópicos andaluces, historias de luchas que han sido reales, pero que ahora no existen, no se dan y demás, y había un desconocimiento real de la situación actual. Bueno, simplemente ya me estoy riendo. ¿Qué os parece, cómo lo veis desde ahí, o cómo creéis que vuestro ámbito ve el movimiento soberanista andaluz? Bueno, voy a hablar yo, si me disculpas, Albert, del movimiento de liberación andaluz. Yo por Galicia, lo que veo es lo que tú mencionaste, un desconocimiento absoluto, que los que somos independentistas abrazamos y acompañamos esas luchas, nos hacemos partícipes de ellas, solidarios con esas luchas, pero también desde esa parte, desde ese desconocimiento histórico de los movimientos de liberación que tuvo Andalucía y de su historia como nación anteriores. Hay un gran desconocimiento sobre eso. Desde los movimientos independentistas abrazamos, desde el conocimiento procuramos conocer, saber y abrazar esas luchas del pueblo para su emancipación y su libertad y su conquista en una república socialista. Y desde los otros ámbitos políticos y tal, se empieza a reconocer un poco desde el nacionalismo, pero con diversas reticencias. Lo noto algunas... Dice, bueno, hombre, sí, ahora Andalucía también, vamos, ahora... Comentarios de ese tipo que a veces duelen, porque se habla desde el desconocimiento. No se habla desde una posición política. No, es que yo soy antiindependentista y no quiero que se independice nadie, ¿no? Ninguna nación, ni Andalucía, ni Castilla, o sea, ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia. No es una posición política, es desconocimiento. Es desconocimiento. Ese es mi punto de vista desde ahí. ¿Quieres que responda yo o cómo lo hacemos? Sí. No, es verdad que hay mucho desconocimiento, y además hay una parte de las expresiones más duras de españolismo que han venido de Andalucía, como bueno, la imagen de la por ellos fue, creo que en Huelva, si no me equivoco, y eso es un problema, ¿no? Porque el enfrentamiento entre pueblos, pues sabemos que es la vía más rápida al fracaso, y entonces eso no va de identidades que se enfrentan, de andaluces contra catalanes, y el régimen para con eso también. Por otro lado, cada muestra de solidaridad que se da en alguna estado con el pueblo catalán es acogida con muchísimo cariño y con muchísimo interés. Es decir, la gente sí que hay desconocimiento, pero por otro lado se ve la necesidad de esta solidaridad y de que pueda ser recíproca. Entonces, las luchas que hay en Andalucía pues también tienen que contar con el apoyo de catalán. Se dan algunas partes, porque en el resto del Estado pues también se ha conseguido demonizar de tal forma el independentismo catalán que en algunos casos la gente no quiere contar con unas
solidaridad expresa del independentismo, ¿no? Me acuerdo que en el caso del enfrentamiento en Murcia por las vías del tren de alta velocidad, en el cual se dieron unas fechas coincidentes con los del profesor Catalán, estaban recibiendo la leña de la policía, igual que había recibido nuestra gente en el referéndum, y se planteó una expedición catalana para solidarizarse con el pueblo murciano, ¿no? Y entonces también hubo gente por la parte organizadora que prefirió que no fuese así, porque ellos querían que su lucha no se confundiese, agradecer la solidaridad, pero que no se confunda con lo nuestro, porque bueno, igual que pues, se nos ha demonizado en el resto del Estado, y tan solo los sectores más combativos, más avanzados a nivel de conciencia política, como es el caso de la gente con la que estamos compartiendo ahora, con la que estoy compartiendo la charla, pues pueden contradecir esta versión de esta deformación de la lucha independentista, ¿no? Pero sí que hay un desconocimiento y tiene que superarse. Hace un año precisamente, creo que lo debéis conocer, ¿no? Pero Albiol, el portavoz del PP, trató de usar Andalucía contra nuestra independencia, contra la independencia catalana, ¿no? Dijo que ¿cómo podía separarse Cataluña cuando había tantos andaluces en Cataluña y se le va a decir por Castro que le puede contestar yo porque tenía el turno de palabra siguiente, y creo que a mucha gente se le abrió unos referentes que no conocía cuando yo conté quién era Blas Infante, ¿no? Pues no se conocen que había un nacionalismo andaluz en la República y que recibió la misma represión que recibieron pues, los rojos y los nacionalistas en otros puntos del Estado. Lamentablemente no se conoce, pero cuando se da a conocer, la gente que simpatiza con las causas de los pueblos, la gente independentista en Cataluña, pues eso pues se le abre un nuevo mundo, ¿no? Porque el Estado español tampoco ha contado que ¿no? Y por el otro lado, la pregunta sobre el municipalismo es verdad que es una herramienta clave y que no usamos suficientemente. Es decir, en Cataluña se da la circunstancia de que la inmensísima mayoría de los ayuntamientos son favorables a la independencia. Y eso es una herramienta que hay que usarla más que de lo que se usa, ¿no? Fue muy importante para celebrar el proceso de consultas populares en su momento. Fue importante para la consulta del 9 de noviembre, los ayuntamientos colaboraron. Fue importante para el 1 de octubre, pero podría dar mucho. El otro día lo escribía a propósito de ese alcalde en el sur de Italia, en Calabria, que es un pueblito muy pequeño, no sé si tiene 2.000 habitantes, que se llama Riace, que le ha planteado un desafío al Estado, hasta el punto que el Estado le ha procesado por sus políticas de acogida de refugiados y de inmigrantes, ¿no? A través de sus políticas ha buscado los límites de la legalidad en el Estado italiano y bueno, le han contestado pues, a través de la represión, porque han visto que un alcalde de un municipio de 2.000 habitantes le puede plantear problemas al Estado. Pues imaginaros lo que puede ser en el caso de Cataluña, donde son 700, 800 o 900 los municipios en los que se podría estar planteando muchos problemas al Estado. Nosotros ahí donde estamos son pocos, son de 15 y 20, tratamos de hacerlo, ¿no? Llevando la desobediencia hasta sus últimas consecuencias. Pero si eso no se hace de forma coordinada también pierde fuerza. Yo creo que hay mucho camino a recorrer por la parte del municipalismo en esta estrategia de ruptura. César. La pregunta es para Pablo.
como el movimiento independentista del Cantábrico, que ha estado muy unido en torno al paro independentista de Euskal Herria, quería preguntarte que si el movimiento galego, como así ha sido el asturiano, se ha sentido negativamente afectado por la caída del movimiento abertzale y el desarme de ETA. Si le ha afectado negativamente de que la gente ha pasado un poquillo tras la caída del paro independentista de todo el Estado de España. Para el conjunto de los revolucionarios, la derrota del movimiento de liberación vasco por la vía de las armas y la cárcel, la represión y todo eso, para los revolucionarios fue apagarse un faro que podía iluminar otras luchas. Para el independentismo gallego, yo creo que supuso asumir una nueva derrota, y para el nacionalismo yo creo que no significó mucho, porque nunca apostaron, el nacionalismo mayoritario en Galicia nunca apostó por la vía insurgente y armada. Entonces, para ellos fue una reafirmación de que por la vía armada no se podía conseguir nada y que las luchas había que encaminarlas por otros cauces más legales, ¿no? Y los cauces que se meten dentro de lo que la burguesía denomina política, y que todo lo que está por fuera de ese territorio bien demarcado y delimitado no es política, y eso no entra dentro de la confrontación, no entra dentro de la discusión, ¿no? Entonces, claro, para el movimiento revolucionario que hubo en Galicia, hubo el ejército del pueblo gallego, pero fue más con mucho voluntarismo, con mucha voluntariedad, pero fue un movimiento que creció y se desarticuló rápido porque no había un apoyo social como había en Euskal Herria. En Euskal Herria se daba acogida, tenían juventud, los vecinos, había una base social que amparaba y resguardaba de la represión a todo a esa lucha armada, ¿no? En Galicia eso no existió, y si no existe eso es muy fácil desarticular cualquier lucha insurgente, ¿no? No sé si está una pregunta para Albert, no sé si nos escucha o no, como está ahí la imagen congelada. Se ha quedado ahí un poco, se supone que la conexión va bien. O sea, todo parece que está como tiene que estar. Vale. Es la imagen que falla. Vale, pues como es la imagen, pues entonces era sobre, bueno, tanto en general para todos, sobre procesos constituyentes o procesos constituyentes, y en qué medida lo planteáis, cómo está eso, si en particular en vosotros en Cataluña, si lo tratáis de implementar o de poner como una herramienta, ¿no? Y si consideráis que puede ser una herramienta eso para construir pueblo, como has dicho, y de ruptura, precisamente porque nosotros ahora estamos en una jornada, la cuarta jornada por la Constitución andaluza, y tomamos, bueno, como referencia la Constitución que los republicanos federales andaluces hicieron en 1883, con un carácter soberanista, que pensamos también que es socialista y que tiene un carácter radicalmente democrático, municipalista, de la construcción del poder y la organización política desde abajo. ¿Cómo está eso del proceso constituyente? Y si bueno, lo veis como con esas características, que puede ser útil para la ruptura, para la soberanía y para la construcción del pueblo, y si más o menos en qué grado lo planteáis o lo lleváis adelante ahora en la situación actual para construir república y ruptura. Si queréis empieza Albert, si quieres responde tú y luego Paulo. Sí, yo creo que
el proceso constituyente es una idea que debe servir para movilizar, para avanzar, para consolidar la cultura, porque al final lo que queremos es gobernarnos a nosotros mismos como sociedad y por eso dictar nuestras leyes y nuestras normas en conforme a lo que piense la mayoría de la sociedad, por tanto un propio constituyente popular y sin límite que nos queramos darnos, y eso debe conseguirse a través de una agitación y unas dinámicas de organización por la base que se tendrán que dar, ¿no? También teniendo en cuenta por eso una contradicción, que es la que a día de hoy impide que haya una sintonía 100% de la CUP con el gobierno en relación al poder constituyente. Es decir, lo que no puede ser, en el caso de Cataluña, en Andalucía se está en otra situación y el poder constituyente puede ser una consigna de movilización claramente futurista y de avanzar, ¿no? El problema que un poco se encuentra en Cataluña es que sea una válvula de escape, ¿no? Es decir, no se está llevando a cabo una acción rupturista por parte del gobierno, por las razones que sea, y no parece que en el horizonte esto sea una posibilidad, y en cambio pues se abre como una válvula de escape de movilizar en clave constituyente para que algún día Cataluña se gobierne a sí misma y diseñe sus leyes y sus principios, ¿no? Nosotros ante esto lo que decimos es, sin ruptura no puede haber proceso constituyente. Es decir, no engañemos a la gente en el sentido de que Cataluña sobre el papel puede dibujarse ella misma y quedar más bien, si lo que no estamos dispuestos es a romper el papel que ahora nos gobierna y nos domina, ¿no? Entonces, esa es la contradicción que hay en estos momentos, aunque todo el mundo en la CUP y en el independentismo tiene claro que el enfoque constituyente de la independencia, donde estamos y el que nos haga triunfar, es decir, la idea de que entre toda la sociedad, qué tipo de economía, qué tipo de leyes y qué tipo de sociedad queremos. Eso es, esa idea es clave, ¿no? Insistía antes mirando las encuestas, lo que vemos, estas razones que llamaríamos instrumentales, pero que en el fondo lo que están definiendo es una idea constituyente, a que sea a nivel incipiente, es lo que nos ha hecho ganar, ¿no? Aunque, pues sin ruptura no puede haber proceso constituyente, entonces se tiene que plantear las dos cosas a la vez, tampoco para no estar participando, pues digamos, de un proceso hacia ninguna parte. Tenemos que saber explicar que si lo que se quiere es eso, un nuevo diseño de sociedad, hay que pasar por el tránsito de romper con la tierra. Bueno, desde Galicia la situación con respecto a lo que habla Albert es diametralmente opuesta, totalmente. El independentismo que en algún momento estuvo organizado nunca fue una fuerza social que pudiese acceder a las instituciones burguesas, siempre fue minoritario, y después de la implosión que tuvo la organización No es Unidad Popular en el 2015, quedó bastante huérfano de números y de cuadros políticos. Entonces, nosotros ahora, lo del proceso constituyente todavía nos queda muy lejos. Todavía nos queda muy lejos. Los retos y los espacios en los que tenemos que trabajar por las estructura social que hay en Galicia, por las cualidades que tiene intrínsecas a la sociedad gallega, son espacios muy restringidos. Militar en el independentismo significa mucho compromiso personal, individual, familiar, y es mucho más cómodo
militar en otro tipo de organizaciones o de movimientos sociales en los que el compromiso es mucho más limitado y es mucho más blando. Entonces, ante nosotros los retos que se nos abren ahora son sobre todo de acumular fuerzas, de ir sumando, ir viendo dónde nos podemos ir introduciendo en los pocos espacios que nos deja el nacionalismo hegemónico que hay en Galicia, y ir tratando de construir una fuerza social con un apoyo en el que después nos podamos plantear otro tipo de retos, ¿no? Acceder a las instituciones, que yo creo que es una herramienta que se debe usar, pero ojito, debemos tener cuidado con ellas, porque las instituciones tienden a cooptarnos, a absorbernos en la burocracia y a limitar nuestro espacio de lucha a la lucha institucional. No hay que olvidar nunca la calle, nunca la calle. Y las instituciones, usarlas, bajo nuestro punto de vista, como denuncia de lo que ya está establecido, para seguir sumando, ¿no? Y bueno, ese es el estado que más o menos tenemos en Galicia con el independentismo. En una indigencia bastante grande, ¿no? Y que si no hubiese sido por el esfuerzo que se hizo después de la implosión de la organización independentista a la que nosotros militábamos, por la creación de Agora Galiza, por la que apuesta para que el independentismo revolucionario, socialista y feminista en Galicia, ligado al movimiento de liberación nacional, no se quedase huérfano de una organización, pues hizo que implementásemos esa organización. Pero de este momento estamos todavía en una fase de acumulación de fuerzas y nos quedan bastante lejos procesos como los que se están viviendo en Cataluña, que bueno, a nosotros o a mí personalmente me causan envidia, no solo por lo que han conseguido, sino por el espacio político que se abre delante de ellos para poder intervenir, ¿no? Bueno, pues vamos de tiempo un poco regular, entonces, si os parece, vamos a dar 2 turnos de palabras más y cerramos porque son ya las 12 y teníamos pensado terminar a las 12 y son las 12 ya largas. Entonces, si hay podemos dar un par de palabras más, si queréis. ¿No? Bueno, pues nada, entonces aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a Albert y a Paolo por estar con nosotros esta mañana.